damos la gloria al Dios de Israel, que nos permite una vez más estar reunidos acá en su presencia. Vamos a orar por el mensaje que vamos a compartir esta mañana. Padre amado, te damos la gloria a ti, mi Rey, y te pedimos que seas tú tomando el control, Señor, tanto de nuestra boca, Padre, para que no se escuche un mensaje de hombre, un mensaje de carne, sino de tu Santo Espíritu de Dios. Santo tú eres, Dios de Israel, Yahweh de los ejércitos, que traes libertad a tu pueblo y que limpias cada día más a tus escogidos. Te damos la gloria, mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo, quien murió en ese madero por todos nuestros pecados. Amén y amén. Le damos la gloria al Rey de Reyes, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Sabemos que el libro de Jueces, empezamos nosotros a ver cómo el pueblo de Israel es, digamos que liderado por unos gobernadores que el Señor fue levantando. Gobernadores que el Señor, algunas versiones dicen caudillos, fue el Señor levantando para que su pueblo pueda ser dirigido. Y el Señor permitió eso después de la muerte de Josué, ¿verdad? Vamos a leer, yo voy a leer la nueva versión internacional, por si acaso usted ve que es diferente a la que usted tiene ahí. Me dicen un amén. Jueces capítulo 2. Amén. Amén. Dice: el ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré a sus antepasados. Dije: nunca, escuche bien esta palabra, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. No me han desobedecido porque han actuado así, dice el Señor. Es una pregunta que el Señor está haciendo. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos le harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Miren, hay algo para resaltar aquí en esta parte de la palabra de Dios, y es que cuando el pueblo de Israel decide ser desobediente a la palabra de Dios, decide apartarse de la palabra de Dios y de los pactos que Dios ha establecido con él, el Señor permite que sus enemigos le hagan la vida imposible. Jueces capítulo 2. Miren cómo esto. Los enemigos que Josué había dejado en el pueblo de Israel después de su muerte, le harían la vida imposible a todo el pueblo de Israel. Amén. Dice el verso 3: pues quiero que sepan que no los voy a expulsar de ustedes, ¿verdad? No los expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos le harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. El pueblo que no reconoce al Dios de Israel tiene sus propios dioses. Tiene dioses de madera, dioses de cualquier tipo de material, pero que no pertenecen a ese Dios de Israel, a ese Dios fuerte, a ese Dios temeroso, a ese Dios que, el único Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que es Yahweh de los ejércitos. Pero miren el verso 4. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos, porque ellos por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Una de las cosas, amados hermanos y hermanas, que nos permite tener vidas derrotadas, es que el Dios de Israel no esté con nosotros. Cuando Dios se aparta de su pueblo,
era el ejemplo en toda la ley de Dios y en toda la palabra de Dios, es que el pueblo caía en derrota. La única manera que Israel ganara la batalla era que el Señor estuviera con él. El problema es que el Señor no se aparta porque quiere, se aparta porque nosotros hemos decidido, antes que Él se aparte, adorar a otro Dios, ¿verdad? Con nuestra actitud, con nuestra decisión de estar en pecado. Entonces, en el libro de Jueces se levantaron varios gobernadores que dirigieron al pueblo de Israel durante ese tiempo, y solamente el pueblo caía en victoria cuando decidía adorar al Dios de Israel. Amén. Dice el verso 6 que hay un título que está en mi Biblia. Sabemos que los títulos no hacen parte de la palabra de Dios, son comentarios humanos, pero mire este que dice derrota y desobediencia. ¿Cuándo hay derrota? Cuando estamos en desobediencia. Ahí perdemos la batalla. Dice, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor, que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Tinac, Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación. Miren esto, toda esta generación del pueblo de Israel, cuando muere Josué, también murió. Pero miren lo que dice al finalizar el verso 10. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho por Israel. Por eso hoy, que nosotros que pertenecemos a esas 10 tribus perdidas en el mundo, por eso Yeshua dijo que había venido por las ovejas perdidas. Nosotros se nos olvidó, desconocíamos la palabra de Dios, desconocíamos todo lo que el Señor había hecho. Amén. Y dice, y otra, esa generación que surgió, escuchen bien, escuchen aquí, esa generación que surgió, se le olvidó lo que era el Dios de Israel. Amén. Se olvidó todo lo que el Señor había hecho con sus antepasados. Se olvidó de todos los milagros y la manera poderosa como el Señor los había sacado de Egipto. Dice el verso 11, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a ídolos de Baal. Tremendo. A olvidarse, al no conocer aún más lo que había hecho el Señor con sus antepasados, ellos decidieron adorar a otro Dios. Y hoy estamos así. Se desconoce al Dios de Israel. Creemos que el Dios de Israel es el Dios que está en la Navidad, es el Dios que está en el pecado, es el Dios que está en la idolatría, en la imagen, es el Dios que está en toda clase de abominación. Y resulta que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros tenemos que aprender a conocer al Dios de Israel. Por eso a la gente no le gusta que se le predique sobre juicio. Porque, ay, yo me quedo con el Dios bueno. A ver, el Dios bueno anhela que usted se arrepienta de sus pecados y que venga ahora a Él, que hay tiempo para arrepentirnos, porque está a punto de cerrarse esa puerta del tiempo final de la gracia del Dios de Israel, en donde usted tiene que venir a rendir cuentas de su pecado, reconocer su condición, poder estar a cuentas con el Dios vivo y no olvidarse de lo que Él hizo por su antepasado y dejar la idolatría. A veces creemos que la idolatría solamente es cuando aquel hermano está idolatrando una imagen de cualquier X nombre, ¿verdad? Pero la idolatría es cuando le damos el primer lugar de nuestras vidas a otra persona, ¿verdad? Que no es Dios, que no es ese Dios de Israel. Entonces nosotros decidimos estar pensando todo el tiempo
y no precisamente en la palabra de Dios. Estamos todo el día maquinando y analizando ¿qué? ¿Qué estamos pensando? O estamos, Señor, revélame aquello que no entendí. Y estamos haciendo la comida, ¿verdad? Y estamos pensando, Señor, ¿qué quisiste decir aquí? ¿O será que estamos dándole lugar a nuestra idolatría? Entonces algunos idolatran al esposo, a los hijos, a los padres, al trabajo, a la vanidad, a la necesidad, a los problemas. Hay gente que idolatra los problemas. Y estamos pensando todo el tiempo en lo que nos está pasando. Pero si nosotros dejamos todos esos dioses, no tenemos idolatría sobre nuestros hijos, no tenemos idolatría sobre nuestros padres, sino que pensamos en nuestro Padre Todopoderoso y leemos la palabra de Dios creyendo que Él nos va a revelar su palabra, vamos a estar todo el tiempo en victoria a pesar de la dificultad. Amén. Miren, dice el verso 12: abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que le rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Yo quiero que hoy usted entienda en su corazón que cada vez que usted se aparta del Dios de Israel a otros dioses, provoca la ira de Dios. Si usted en su corazón tiene algo en primer lugar, vea, cómase las uñas, porque está entendiendo la palabra de Dios, está recibiendo revelación. Pero deje de estar comiéndose las uñas por el marido, por los hijos o por el pecado. Enamórese de la palabra de Dios. Si usted no se enamora de la palabra de Dios, va a provocar a ira a Dios. Porque todo el tiempo, las 24 horas, estamos con nuestro ídolo. Ya sabemos que no solamente es la imagen, ¿no? Hay personas que las 24 horas están con el trabajo. El lunes voy a hacer esto, el martes, el domingo, el sábado. No, ni siquiera hay momento para guardar el día santo del Señor, ¿verdad? Que es su cuarto mandamiento, sino que todo el tiempo está pensando esa persona. Y vamos a compartir con los niños, no, es que tengo que trabajar. Vamos a leer la palabra de Dios, es que tengo que trabajar, no me da tiempo. Ese es su ídolo. Esa persona está pensando todo el tiempo en el trabajo. Bueno, hay personas que todo el tiempo piensan en sus hijos. Hay personas que todo el tiempo piensan en sus padres. No han cortado, ya son casados, casadas, y no han cortado ese vínculo, ¿verdad? Ni siquiera lo honran, sino que también deshonran el matrimonio. No honran a los padres, pero deshonran el matrimonio. Amén. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos para poder ser buenos esposos, esposas, madres, hermanos, hijos? Tenemos que tener a Dios en el primer lugar. Lo demás es desobediencia. Lo demás va en contra de la palabra de Dios. Y por eso aquí el Señor es provocado a ira. Dice el verso 13: abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Amén. Cada vez que los israelitas iban a combatir, no tenían al Dios de Israel a favor, lo tenían en contra. Y eso significaba que cada uno de sus enemigos iba a ganar la batalla. Ahora pregúntese en su corazón, ¿usted tiene a favor o en contra a Yahweh de los ejércitos? Porque grande y temible es nuestro Dios Todopoderoso. Y qué hermoso estar caminando de la mano del Rey de Reyes.
porque toda la victoria será dada en nuestra mano. Amén. Pero lamentablemente su pueblo cree que la victoria es tener dinero, es tener prosperidad. La victoria, amado hermano, es tener la salvación eterna. Es conocer a ese Dios eternamente y para siempre. Es tener nuestro nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás, jamás. Así que hoy que estamos en tiempos de juicio, en donde veremos la tierra que va a temblar como un borracho y que se va a abrir, así como en el tiempo de Coré, y muchos vivos caerán ahí. No se le ocurra a usted desplazar al Dios de Israel, porque Yahweh de los ejércitos es el único Dios fuerte que puede guardarle de esa gran prueba que viene sobre el mundo entero. Amén. Miren que hoy estamos ya aquí en Colombia con la viruela del mono en varios departamentos. La Guajira, Magdalena, Cartagena, está en Bogotá, Medellín, Pereira, y párele de contar. Pero nuestro corazón es tan duro que necesitamos ver eso en nuestros brazos para ir a arrepentirnos. Y así no funciona, amado hermano. Funciona de que usted se arrepiente, viene en la misericordia del Señor, y ahí sí se cumple ese hermoso salmo. ¿Cuál salmo? El que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y no habrá ninguna plaga que toque su morada, porque eso no lo podemos usar de muletilla. Usted tiene que entender que debe ser pueblo de Dios sellado, porque Él dice que enviará a sus ángeles que acampen a su alrededor para que ninguna plaga toque. Y también dice que en sus ojos van a ver caer 1000 a la derecha y a la izquierda. Entonces, nosotros nada hacemos con la protección de la mascarilla. Usted lo que tiene es que proteger su corazón del pecado, porque si no se aparta, la plaga va a llegar a su casa. Debe apartarse del pecado hoy que puede, porque no es tanto morir, sino morir sin la salvación eterna, porque dice la palabra, la cual yo creo, que un día los muertos serán resucitados, y unos para salvación eterna y otros para condenación perpetua. Por lo tanto, no crea que no va a ser juzgado. Sí somos juzgados, y sí tenemos que entregar cuentas de lo que hicimos acá en esta corta vida, ¿verdad? Esta corta vida es la palanca para una vida eterna con el Señor o una condenación perpetua sin nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y una de las cosas que yo más anhelo es poder un día ver a Yeshua frente a frente y decir: lo logré, pude abrazarte, pude besarte, pude tocarte físicamente y poder sentirme en paz, en shalom, como dice su palabra, para que nosotros podamos estar en gozo, en donde ya nuestras lágrimas van a ser secadas, todo dolor y toda tristeza. Amén. Amén. Mire el verso 16, dice: entonces el Señor hizo surgir caudillos, ¿verdad? La palabra caudillos, ¿cómo dice su versión allá? Jueces. Es el Strong hebreo 8199, que significa Shafat y significa jueces, gobernadores. Entonces otras versiones pueden decir jueces, otras versiones pueden decir gobernadores. Significa que el Señor levantó líderes, ¿verdad?, para dirigir al pueblo. Porque recuerden que ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, y el Señor fue levantando esos líderes. Dice que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, a esos jueces, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia de los mandamientos del Señor. Miren esto: los israelitas en el tiempo de los jueces decidieron apartarse
de los mandamientos del Señor. Y por eso hoy tenemos miles de religiones, ¿verdad? En donde una elimina el mandamiento número 2 y tienen imágenes, en donde otra elimina el mandamiento número 4, no guardan el día de reposo, y millones y millones de religiones inventadas por Satanás para apartarnos del Dios de Israel, del Dios de la palabra, ¿verdad? En donde hay una sola palabra de Dios, que tenemos que obedecer todo, pero un día, uno estará frente al tribunal y otro frente al juicio del gran trono blanco, y se darán cuenta que había una sola palabra, y que aún la Biblia católica dice la verdad, que aún la Biblia cristiana dice la verdad, y se darán cuenta que lo que había era mentiras del diablo dirigiendo sus vidas, en donde ese mandamiento no me aplica a mí. Así hicieron los israelitas en ese momento, y así están haciendo muchos, en donde hoy deciden que obedecen de la palabra de Dios, que les gusta del Antiguo Testamento, que les gusta del Nuevo Testamento. No leas el Antiguo Testamento porque eso está abolido, no leas el Apocalipsis porque eso no es de Dios. A ver, instrumentos de Satanás son, y van a irse al Seol, y van a irse al lago de fuego, porque el Señor Todopoderoso va a hacer cumplir cada palabra, cada coma escrita en este libro todopoderoso, que es la instrucción perfecta para sus hijos. Amén. Estos israelitas decidieron apartarse de sus mandamientos, dice el verso 17. Ellos decidieron buscar otros dioses. Dice el verso 18, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un juez, un caudillo, estaba con él, mientras ese caudillo vivía. Lo libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. Verso 19. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban a otros dioses, a los cuales servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Amado hermano y hermana, si nosotros no buscamos la ley de Dios, su Torá en hebreo, y no obedecemos su palabra, vamos a ser conocidos como los hijos, aquel conocido a ese hombre de iniquidad, el anticristo, que se conoce como el hombre sin ley. A él no le gusta la palabra de Dios, por eso se le va a dar en sus manos, dice Daniel y Apocalipsis, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, y la va a cambiar. Así como ha venido haciendo el enemigo durante mucho tiempo, cambiando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que debemos seguir este instrumento de salvación. No por temor, sino por amor, porque somos salvos. Nosotros honramos a nuestros padres, no por temor, honramos a nuestros padres por amor. Amamos a nuestros padres por amor a la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña eso. Amén. Entonces, el verso 20, mire que la obstinada conducta, dice al finalizar el verso 19, tenían una conducta obstinada al mal, pero que hoy también vemos eso. Mucho pueblo está obstinado a irse separado de la palabra de Dios, ¿verdad? Conociendo las Escrituras, deciden qué les aplica y qué no les aplica. Entonces el Señor sabe por qué mentí. Eso fue una mentira pequeña. Y el Señor dice, ¿dónde van a ir los mentirosos? Al lago de fuego. El Señor dice que en su ciudad santa no va a entrar ningún impuro. Pero nos cuesta entender que es un manual de vida y una instrucción perfecta.
pero muchos de su pueblo no la conocen porque no la leen, ¿verdad? Verso 20. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que dejó al morir Josué. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Miren qué tremendo. Si usted y yo no buscamos la presencia del Dios de Israel, de ese Dios vivo, y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor va a usar al impío para que nos torture, para que nos haga momentos difíciles en nuestra vida. Mientras usted no decida alinear su vida al Señor, mientras usted no decida entregar su corazón al Rey de Reyes y Señores, Señor de Señores, el Yahweh de los ejércitos va a usar a nuestro enemigo, a esa persona que no tiene al Señor en su corazón, para que sea de tropiezo para nosotros, para que todo el tiempo vaya en contra de lo que nosotros hacemos y nos haga sentir en pérdida. Cuando el Señor me mostró esta palabra en Josué capítulo 2, yo lo analizaba con mis hijos antes de ir al colegio y yo decía: Señor, definitivamente la desobediencia en nosotros siempre va a acarrear consecuencias que a nosotros nos duelen, pero el corazón lleno de orgullo no lo ve así. El corazón lleno de orgullo va obstinado por el camino que no le ha dicho el Señor. Por eso nosotros hoy que vamos a ver, nosotros somos la última generación. Así como dice el Salmo 90:10, de 70 a 80 años, ¿verdad? Y volamos. Somos la generación que va a venir el ver el Mesías venir en las nubes. Y pronto nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo lo que se ha profetizado se va a cumplir en su tiempo, que la tierra va a temblar como un ebrio y que muchos en ese momento, por eso hoy predicamos en las calles, porque muchos en ese momento van a tener la oportunidad de arrepentirse, pero otros van a morir sin haber arrepentido de sus pecados. Amén. Por eso el Señor le dice a la iglesia: vuelve a tu primer amor y predica, haz obra de evangelista, predica que vengo pronto, predica que estoy a las puertas, que no es mentira, que lo estoy mostrando en sueños, en visiones. Ayer una hermana de los grupos me tuvo la hermosa oportunidad de recordarme un video que está en las redes sociales. Un niño de 1 año y medio o 2 años hablando de la venida del Señor en una cosa que solamente verlo lo podemos creer. Viene en las nubes, viene ya. Y el bebé así adoraba. Había algo maravilloso de parte del Señor entregándole ese mensaje. Viene y me trae un regalo. Viene el rey, viene el rey. Un niño que ni siquiera tiene 2 años. El Señor está entregando sueños y visiones. Le damos la gloria a Yahweh de los ejércitos, al Dios de Israel, por la visión que le mostró el hermano Luis, en donde están esos ángeles poderosos, dorados, rodeando el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque sus juicios se van a desatar mucho más fuerte. Y hay ángeles guardando viviendas, guardando casas, guardando vidas, guardando personas. ¿Saben por qué? Porque Él hará diferencia entre el justo y el impío. Así que hoy, tanto las personas que nos van a escuchar, ¿verdad?, después en las redes sociales, como los que estamos acá, es momento que nosotros tomemos la decisión de no estar del grupo del impío.
Sacúdase todo ese pecado, sacúdase. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que sacudirlo, que tenemos que limpiarnos. ¿Dónde está sucio nuestro vestido? ¿Sabe por qué? Porque no podemos jugar con la salvación. Porque es algo maravilloso. Es un regalo del Dios de Israel para su pueblo. Y si seguimos jugando con la salvación, un día nos encontraremos que el Señor nos va a escuchar. Un día nos encontraremos con ese resultado de Isaías 55, verso 6, que lo vamos a buscar y no lo hallaremos. Por eso el momento es ahora, en donde usted y yo tenemos que venir a cuentas con ese Dios maravilloso, en arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento que realmente reciba uno esa convicción de verdad, de pecado y de juicio. Porque mientras que jugamos a ser hijos de Dios, allá afuera las personas se están perdiendo. Allá afuera las personas están esperando un mensaje de salvación y no lo están recibiendo. Amén. Y que sea usted un hijo realmente, que no sea simplemente un canal de bendición. ¿Sabe cuáles son los canales de bendición? Aquellos que predican, los demás se salvan y él se pierde. Pablo decía que no siendo yo heraldo, es decir, aquel que lleva la noticia de salvación, me venga yo a perder. Amén. Entonces examinemos nuestro corazón y no se le olvide que los juicios estamos en ese tiempo. No se le olvide que nosotros vamos a ver la tierra moverse como un ebrio. Y no se le olvide que no es necesario que usted llegue a ese momento a buscarle simplemente por susto, pero no por arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, mi Rey. Bendecimos tu Santo Espíritu, Señor. Y te pedimos que esta palabra que tú nos has dado la podamos atesorar en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Dios te bendiga.